Hola amigo gallo, comenzamos con tu energía en Sol, Luna y Ascendente. Hoy haré las tiradas más completas, sacaré 5 cartas, luego haré el arcano mayor, las runas, la evolución y por último el ángel de María. Bueno, vamos con la energía para gallo. La abundancia. Vamos con tu arcano mayor para gallo en Sol, Luna y Ascendente. Y te sale la rueda de la fortuna. Vamos con la runa en Sol, Luna y Ascendente para gallo. En Sol, Luna y Ascendente para gallo. Y te sale Uruzc. Vamos con la carta de la evolución en Sol, Luna y Ascendente para gallo en la evolución. Dríade. Y el ángel de María. Recordad que si también veis el horóscopo de vuestro signo zodiacal, pues la tirada se hace como un poquito más personal. Vamos a ver qué ángel te acompaña esta semana. Honestidad. Bueno, pues estas son las energías que se te van a mover. Y aquí te está hablando de una semana de abundancia, es decir, que te viene economía, Tienes la ruleta de la fortuna y también te sale Uruz con los cambios. Entonces estás empezando un nuevo ciclo, un ciclo de abundancia. La abundancia es en todos los sentidos, No nos quedemos solo en lo que es economía, También es en sabiduría, en conocimiento, es decir, que la abundancia es en todos los sentidos. Aquí Adriade te está hablando de que protejas tu energía. Bueno, pues es una semana bastante importante. Te hace un giro la rueda y aquellas personas que teníais problemas económicos, pues se va a poner en marcha, te va a traer ese cambio económico, esa abundancia. Aquí te habla de proteger tu energía. En este sentido es en todos. A veces nos olvidamos de que el dinero también es energía. Entonces es como que protejas tu economía. Para que esa economía no se te vaya. Bueno, os voy a enseñar una forma de proteger vuestra economía. Vais a coger una moneda que sea de curso legal y te la vas a poner en la mano. Con la otra la vas a tapar. Vas a cerrar los ojos y vas a crear como una bola de luz blanca alrededor de esa moneda. Una vez que hayas visualizado esa bola de luz blanca, vas a decir: yo protejo mi economía. Mi economía está protegida. Y esta moneda la cogerás y la guardarás. No la gastes. Guárdala en un cajón o guárdala donde tú quieras. Pero que te acuerdes de que esa moneda es la protección de tu economía. Así que la quitas de
de tenerla en circulación para no pagar, digamos, con ella. De esta manera estarás protegiendo tu economía. Aquí también te está hablando los ángeles de la honestidad. Es como que hagas reflexión sobre ti y que seas muy honesto contigo mismo. Porque puede ser que parte de esa economía que se te va pueda, porque tú a lo mejor estás haciendo gastos innecesarios. No todo va a ser en todos los casos, pero a veces hay que ser honestos con uno mismo, ¿vale? De cuidar y de no gastar en cosas porque realmente no sean necesarias. Eso no quiere decir que de vez en cuando no tengas que darte algún capricho, pero lo importante primero es proteger esa economía. Aquí se está hablando de proteger tu energía. Como se está moviendo tu economía, pues hay que proteger la economía durante un tiempo, mientras que esta energía esté circulando, para evitar que ese dinero fluya, se vaya. Nos interesa que ese dinero fluya a favor nuestro, no en contra. Te está diciendo Ruth que te va a traer grandes oportunidades de ganar más dinero. Puede que te aparezca un cambio de trabajo o que te ofrezcan más trabajo todavía del que tienes. Incluso puede haber un dinero que te entra que tú ni siquiera te acuerdas de qué era. A lo mejor de un trabajo que hiciste hace tiempo, o de dinero que te deben, o alguien que en un momento dado, pues bueno, te esté ofreciendo una situación para ganar más. También el hecho de proteger tu energía es de que también tu energía personal también la protejas. Vamos a hacer más o menos lo mismo que hemos hecho con la moneda. Pero en este caso te vas a visualizar tú entero. Y vas a crear una esfera de luz blanca a tu alrededor. Y vas a decir lo mismo. Yo protejo mi energía vital, protegida está mi energía vital. De esta manera es como que te proteges ante personas o ante circunstancias donde minen tu energía. Es como, para que entendáis un poquito, como si alguien viniera y te estuviera cargando sus problemas. Te contara, pues bueno, todos los problemas que tiene, o viniera con chismes o con cualquier otro tipo de comentarios que merman tu energía. Pues de esta manera, si tú lo haces todos los días, vas a ver cómo este tipo de personas ya no se van a acercar tanto a ti. Porque cuando tú tienes protegida tu energía, cuando tú estás vibrando en luz, estas personas ya no tienen tantas ganas de venir a contarte nada. De esa manera, tu energía estará protegida. A veces no nos damos cuenta de lo importante que es. Y es que cuando una persona vibra en una energía positiva, constante, o por lo menos el máximo tiempo posible, lo que hace es que está atrayendo siempre cosas buenas a su vida. Nos empezamos a dar cuenta que al cabo de un poquito tiempo nuestros pensamientos también cambian, ya no son tan negativos, sino que se vuelven también más positivos. Nos damos cuenta también de que situaciones negativas empiezan a desaparecer de nuestra vida y que personas conflictivas también empiezan a irse de nuestras vidas, porque contra más vibras tú en luz, este tipo de energía negativa es como que se repelan. Entonces, es esto la importancia de proteger tu energía. Bueno, pues que te estaba comentando, es una muy buena semana, aquí te están dando muy buenos consejos, tienes la rueda de la fortuna, que es decir, cambio de ciclo, quizá esto que yo te estoy comentando hoy, te puede ayudar mucho en ese cambio de ciclo para que la abundancia, para que la felicidad, para que la armonía venga a tu vida y a tu casa. Esto lo puedes hacer con toda tu familia. Tú, por ejemplo,
tienes un hijo y tú lo quieres proteger, pues haces exactamente lo mismo. Lo visualizas y lo envuelves en una esfera de luz blanca. Y haces lo mismo. Yo protejo a mi hijo está protegido. Pensar que yo siempre haré un tarot de evolución y es para ayudar a las personas a mejorar en su vida. Decir que las cosas te van a venir muy bien, pero no enseñaros o no deciros cómo se puede conseguir, la verdad es que no tiene mucho sentido. Una de las cartas y el ángel de María te está diciendo que seas muy honesto contigo. Cuando tú eres honesto contigo, cuando tú eres capaz de ver, por ejemplo, pues cosas que tú puedes provocar, pero que tú también puedes solucionar, pues ser honesto para poderlas cambiar. Te habla de ser honesto en tu vida. Así que como deja de engañarte, deja de intentar engañar a los demás. No muestres quién no eres, porque de esa manera nunca vas a evolucionar. Entonces es mejor, aunque la gente te acepte o no te acepte, ser tú mismo, pero desde la honestidad y con humildad, no con ego, no con imposición, ¿de acuerdo? Esto es el consejo que te dan los ángeles, que seas honesto, que vivas dentro de lo que puedas lo más honestamente posible. Pero bueno, este cambio de la rueda de la fortuna te va a traer algo muy positivo. Ya os he dicho antes que la abundancia no es solamente en economía, sino también a veces en conocimiento. Y yo creo que hoy te estoy dando bastante conocimiento para poder poner un poquito de orden en tu vida. Vamos ahora con los elementos. Entonces, en tierra, gallo de tierra, en sol, luna y ascendente. Gallo de tierra, en sol, luna y ascendente. Bueno, pues mira. El zorro está mirando hacia un lado, hacia afuera de ti, que normalmente sí que representa también un trabajo, como que puede estar viniendo un trabajo hacia ti, es cuestión de tiempo, no tardará. Aquí tiene el corazón, conforme que esto te va a traer calma, tranquilidad. Este trabajo todavía no está, lo está mirando desde lejos. Este trabajo se está acercando. Si pedisteis o entregasteis algún tipo de currículum, CV o algo en alguna empresa, pues bueno, se está mirando. Tendrás noticias positivas. También el zorro, aparte del trabajo, también está representando las estafas, los engaños, las traiciones. Pero en este caso no mira hacia ti, sino que mira hacia afuera, como que estás saliendo de tu vida. Es cuestión de tiempo. Quizás si haces esto que yo te estaba comentando al principio, estas cosas que sucedían en tu vida van a desaparecer. Con el tiempo, date tiempo, las cosas no suceden de un día para otro. Pero a partir de ahí, tu vida entra en una armonía. El amor va a fluir en tu casa y en todo tu ámbito en el que tú te muevas. Esto es el puente. Esto quiere decir que estás haciendo un puente entre el mundo cotidiano y el mundo espiritual. Estás aprendiendo a compaginar ambas cosas. Y es importante saber aplicar lo que es la parte espiritual en el día a día, porque todo es uno, no hay diferencias. No tiene por qué ir la parte espiritual por un lado y la vida cotidiana por otro, sino tienen que ir compenetradas. Fíjate lo que se te estaba explicando antes. Cómo se puede aplicar la parte espiritual para proteger tu economía, tu familia, tu casa,
para alejar todo eso negativo y hacerlo como una cosa cotidiana, como una cosa natural, ¿eh? No se está haciendo nada antinatural, sino todo es natural, ¿eh? Y se ha de actuar siempre así. Bueno, pues en este caso, mira lo que os estaba diciendo, Tierra, es que por un lado sí que te va a venir esta abundancia porque te viene un nuevo trabajo o quizás un trabajo que no tenías, pues bueno, pues aquí aparece, date tiempo, tómatelo con calma porque está al caer. Los que no hayáis presentado ningún tipo de CV, currículum o algún de esto, pues empezar a mandarlos, porque sí que os va a llegar ese trabajo, ¿eh? Sí que va a llegar este momento de abundancia, pero muévete, ¿eh? Que también tienes la rueda de la fortuna, a tu casa no te van a picar. Y esto es algo que tenemos que comprender todos, ¿eh? A veces queremos que los milagros sucedan, pero los milagros suceden cuando uno se mueve, ¿eh? Y por otro lado, te estaban avisando de que todo lo que hasta ahora iba en contra tuya, pues esto va a desaparecer. Así que si podéis hacer lo que yo os he explicado al principio, esto os traerá un gran cambio muy importante. Vamos a ver cómo lo tiene elementos de metal en Sol, Luna y Ascendente para Gallo, de metal en Sol, Luna y Ascendente. Aquí siempre va a aparecer la parte más importante o la parte que más se está moviendo, ¿eh? Y quizás lo que más os vaya a afectar. Bueno, pues vamos a por ello. Bueno, pues mira, metal, aquí te vienen cambios rápidos. Empiezas a poner en orden tu vida y esta carta de poner orden en tu vida está entre dos cartas muy positivas. Una es la suerte y la otra un nuevo rumbo, un nuevo estado de conciencia. Y esto te trae algo muy positivo en tu vida. Cuando uno pone en orden la vida, lo que hace es que lo regula todo absolutamente, no solamente una parte de su vida. Y empezará a fluir todo lo positivo. Así que confía en ello, porque no te marca nada en concreto, ni trabajo, ni amor, ni familia, ni nada, porque este movimiento es en general. Te lo va a mover todo. Y todo hacia positivo, todo hacia bueno. ¿Vale? Aquellos que queráis hacer o cursar una carrera o estudios superiores, pues id a por ello, porque os traen unas cartas muy, muy positivas y también te está diciendo de que vas a ser capaz de complementarlo con el trabajo, por ejemplo, o sí que vas a ser capaz de organizarte a nivel estudios, porque tienes el látigo. Esto quiere decir que vas a ser capaz de mantener un orden dentro de esos estudios y que te va a ir muy bien, que va a ser muy positivo. Vamos a ver, pues esta energía de esta semana, metal, te afecta en todos los sentidos de tu vida hacia bueno, hacia positivo. Vamos a ver qué tal lo tiene Gallo de fuego, en Sol, Luna y Ascendente, para Gallo de fuego. Bueno, aquí te habla de que vas a recoger una cosecha, es decir, que si en algún momento estuviste invirtiendo o estuviste haciendo horas extras o estuviste trabajando, algo que te podía traer dinero a casa, que es un esfuerzo que tú has hecho, no ha sido un regalo, sino un esfuerzo que tú hiciste, pues ahora es el momento de cosecharlo, ¿eh? Vas a recoger todas esas ganancias, todo eso que ya te has trabajado, ¿eh? Por ello, te viene un momento muy bueno. Los gallos estáis muy de suerte esta semana porque os están como regulando la vida, como saliendo de malas situaciones, como que
esta rueda es como un antes y un después. Recordar de hacer lo que os dije al principio. Quizás esto que yo he estado comentando sea el que provoque este gran cambio. Aquello por lo que has estado luchando, aquello que llevabas mucho tiempo esperando, pero que has estado trabajándotelo, quizás hayas estado estudiando, quizás hayas estado haciendo horas en alguna empresa para poderte quedar fijo o, digamos, pues esto tiene su recompensa, Es un momento para recoger éxitos, esfuerzos que has hecho. No son cosas que te ha regalado nadie, sino que todos los esfuerzos que has hecho tiempo atrás ahora te vienen recompensados. Esto es un poquito a nivel general. Me he basado un poco en lo que es en el trabajo porque normalmente es donde más la gente pues pone ese gran empeño para poder tener esa estabilidad, pero también me están reflejando un poco el hecho de que algunos de vosotros habéis tenido problemas a nivel sentimental y, bueno, habéis intentado solucionar esos problemas. Llevas mucho tiempo trabajando en ello para poder que tu relación vuelva a tener un equilibrio, una estabilidad otra vez de nuevo. Pues aquí te aparece con que sí que lo vas a conseguir, con que sí que se va a estabilizar. Me alegro mucho por vosotros. Está siendo una tirada muy positiva a raíz de este cambio que os viene, de abundancia en todos los sentidos y la verdad, una semana muy positiva. Vamos a por gallo de agua, en sol, luna y ascendente. En gallo de agua. Os vuelve también a hablar de economía, Aquí en este caso es a través de los estudios, es decir, de sabiduría, o son cosas que tú has estado aprendiendo durante toda tu vida. Puede ser de que ya tengas mucha experiencia en tu puesto de trabajo y puedas opcionar a un puesto superior. Aquí te habla de un avance económico. Mira cómo estás mirando hacia esa economía. Como que la tienes enfrente tuyo, Los lirios siempre es la sabiduría de mucho tiempo. Puede ser sabiduría de la vida, de lo que has ido aprendiendo el día a día, pero también te puede estar hablando de estudios, de que hayas estado haciendo talleres, de que hayas estado haciendo estudios superiores, cursos, de que te hayas estado formando para poder avanzar en tu carrera, en tu trabajo. Por ejemplo, una persona, yo qué sé, que está en un almacén y a lo mejor no tenía el carnet de carretillero y no podía, por ejemplo, accionar a ese puesto. Bueno, pues es como que se hace ese curso y te ponen de carretillero. Y con ello a lo mejor pues tienes un aumento de sueldo. Esto es un ejemplo, Esto cada uno lo tendréis que aplicar a vuestra vida porque hay millones de empleos y millones de situaciones. Es algo que ya llevabais tiempo pensando, pero que ahora lo vais a llevar a cabo. Que ahora es el momento de moverte. Pero sí que son como ideas que vosotros ya estabais madurando. De que decíais, hoy tengo que hacer esto, o tengo que estudiar aquello, me gustaría hacerlo porque a lo mejor conseguiría más, o podría moverme mejor, o podría opcionar a mejor sueldo. Bueno, lo habíais estado madurando y pensando durante un tiempo, ahora se lleva a cabo. Y con ello, pues eso que estabais esperando, que ese aumento de sueldo. Por eso aquí te salía la abundancia y ese cambio, ese cambio de fortuna. Bueno, pues muy positivo también para Agua estas energías. Os recuerdo lo mismo que a los demás, hacer lo que os he dicho al principio, hacerlo todos los días a nivel energético personal, porque lo vais a notar.
Lo del dinero, con que lo hagáis una vez y lo guardéis, no hace falta que lo volváis a hacer. A lo mejor lo podéis repetir al cabo de un mes para ir potenciando esa energía, pero lo que sois vosotros durante un tiempo, o incluso si en la familia, tu marido, tus hijos, pues tienen problemas en el trabajo, tienen enfermedades, tienen algo que les esté perjudicando, no dudéis en ningún momento en meterlo dentro de esta esfera de luz y de protegerlos, ¿eh? Veréis cómo sus vidas poco a poco van a ir transformándose. Recordad que las cosas no son de un día para otro. Los milagros suceden, pero a veces necesitan un tiempo. Vamos a ver qué tal lo tiene Gallo de Madera en Sol, Luna y Ascendente para Gallo de Madera. Y recordad de echarle un vistazo a vuestros horóscopos del zodiaco. Y así tendréis las cosas más claras, ¿vale? Venga, pues vamos a por Madera. Bueno, pues a algunos de vosotros aquí vienen noticias de que se os abre una puerta. Una puerta a algunos para estudiar. Como que a lo mejor hasta ahora no podíais, quizás os faltaba esa economía para poder apuntaros a algún curso que queríais hacer. Bueno, pues ahora alguien os va a llamar, os va a decir que lo tenéis concedido y que podéis llevar a cabo sus estudios. Esto puede ser que a lo mejor os concedan algún tipo de beca, o algo que habíais echado y que ahora os viene esta comunicación positiva. Aquí os viene estabilidad económica y estabilidad en todos los sentidos. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Aquellos que podáis, os digo como al gallo de agua, aquellos que podáis hacer algún tipo de curso, hacerlo, porque os va a mejorar vuestra economía. Intentar buscar dentro de vuestro trabajo o para poder opcionar a otro, incluso, pues hacer algún tipo de curso, moveros, es el momento, este cambio os trae movimiento, es hora de que vosotros cojáis esa rienda y os atreváis a hacer lo que solo pensabais, pero que hasta ahora os costaba tomar esa decisión. Pues ahora es esto, mira, esta carta Uruz os trae, os lo voy a acercar para que lo veáis bien, ¿vale? Espero que lo podáis ver bien. Aquí os habla esforzarse, coraje, oportunidades y cambios. Así que es el momento de que tú hagas ese gran esfuerzo para poder opcionar a unas oportunidades que se te van a ofrecer o que tú vas a buscar y que esto te trae un cambio económico muy importante en tu vida. Te trae esa estabilidad, que no va a ser una cosa para un tiempo corto, sino que esto te trae una estabilidad tanto a nivel familiar, porque si siempre entra ya continuamente una misma cantidad de dinero donde tú ya puedes contar con ella, donde tú ya puedes regular tu vida, pues eso también trae una estabilidad dentro de la familia, Y también te habla de estabilidad a nivel del trabajo. La estabilidad también aparece en cuanto a la pareja, porque tenemos que ser conscientes que cuando todo funciona bien, la pareja también suele funcionar bien, porque desaparecen problemas. Os voy a decir y os voy a dejar algo muy claro. El hecho de hacer a una persona, meterla en una esfera de luz para protegerla, en ningún momento te da la opción de dominar a esa persona. Esto se utiliza para ayudar, no para dominar, ¿de acuerdo? Jamás os daré algo así. Más que nada porque con el tiempo también se os volvería en contra. Y la vida está para solucionar problemas, está para ser feliz, para buscar esa armonía y no para dañar a nadie.
Así que yo todo lo que os dé siempre será para ayudar. Quiero esto dejarlo muy, muy claro. Pues si os dais cuenta, tenéis una semana, o no una semana, estos son energías que se mueven ahora y que durarán un tiempo, es un ciclo, es un ciclo. Entonces, aprovecharlo porque este empuje os puede traer de verdad muchas cosas positivas a vuestra vida. Bueno, pues os decreto mucha suerte y mucha sabiduría. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.